se encuentren muy bien. Gracias por atender a esta clase en línea que espero que sea de utilidad. Y el día de hoy vamos a revisar la práctica número 6 que corresponde a análisis granulométrico vía hidrómetro. Para poder ver esta clase es necesario que hayan respondido el cuestionario que tenemos en Google Classroom. Así que vamos a comenzar. Para poder conocer más al respecto de esta práctica, pueden consultar la norma ASTM D422. En esta norma van a encontrar todas las especificaciones y bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Ustedes recordarán que en las prácticas anteriores, en donde hicieron un análisis granulométrico con las mallas, ustedes pudieron identificar cuál era el material grueso, es decir, cuánto porcentaje de arenas y cuánto porcentaje de gravas tenían, y pudieron identificar un porcentaje general de los finos. Nosotros sabemos que en los finos tenemos limos y arcillas. Los limos, por ejemplo, corresponden a el límite entre 0.075 milímetros y 0.002 milímetros, y el material que es más pequeño de 0.002 corresponde a las arcillas. Sin embargo, el tamaño más pequeño de malla que nosotros tenemos es la malla 200, que corresponde a 0.075. Nosotros no podemos conocer cuánto porcentaje tenemos de limos y cuánto de arcillas, ya que no tenemos mallas de un tamaño más pequeño a 0.075. Por lo tanto, para poder conocer los porcentajes de limos y arcillas, se realizan mediante esta prueba utilizando un densímetro. Muchas veces se le conoce a esta prueba como hidrómetro, pero recordemos que el aparato que se utiliza para medir se conoce como densímetro. Como el objetivo de esta prueba es poder conocer el tamaño de partículas, son partículas muy pequeñas, entonces se utiliza un densímetro, es decir, se basa en la medición de la densidad de esas partículas y eso se basa a su vez en la ley de Stokes. La ley de Stokes tiene esta ecuación que nos dice que la velocidad de sedimentación de la esfera, es decir, esas partículas, la velocidad con la cual se sedimentan en nuestra probeta que vamos a tener, va a ser igual a el peso específico de la esfera, es decir, de la partícula de suelo, menos el peso específico del fluido, en este caso del agua o de la mezcla que tenemos, dividido entre 18 veces la viscosidad del fluido y multiplicado por el diámetro de la esfera al cuadrado. Entonces, en esta ecuación, si se fijan, lo que podemos obtener es el diámetro de esa esfera. Ese es nuestro objetivo. Nosotros estamos considerando, bajo esta ley, que en nuestro suelo tenemos la hipótesis de que todas las partículas del suelo son esferas. Esta hipótesis obviamente no es completamente correcta, ya que nosotros sabemos que las partículas del suelo no son esféricas. Sin embargo, se toma esta ley bajo las siguientes hipótesis. Se supone que todas las partículas son esferas, se supone también que al comienzo de la prueba la suspensión es uniforme o es homogénea. Es por eso que es importante cuando realizamos esta prueba que se haga un movimiento de nuestro suelo con el agua para que todas estas partículas estén dispersas de forma homogénea. Y después tenemos que la concentración agua-suelo es suficientemente baja para que las partículas no se interfieran al sedimentarse. Esto también es importante y aquí viene la importancia del uso del defloculante, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros podemos obtener el diámetro de esas partículas. Ese es nuestro objetivo, conocer el tamaño de las partículas. Para poder obtener este diámetro se utiliza la siguiente expresión. El diámetro va a ser igual a K multiplicado por la raíz cuadrada de L sobre T. Ok, ¿qué es L? L se conoce como la profundidad efectiva. T se conoce como el tiempo transcurrido. K es una constante para varias combinaciones de pesos unitarios y temperaturas. De hecho, esta era una constante. Era una de las preguntas que había en el cuestionario. ¿Qué es lo que necesitamos para poder obtener K? Bueno, nos vamos a ir a una tabla y en esa tabla vamos a entrar con los valores de peso unitario, que para nosotros es el peso específico relativo de sólidos, el cual obtuvimos en una práctica anterior. Vamos a necesitar también la temperatura. Entonces, este valor de SS ya lo conocemos debido a que lo obtuvimos en otra práctica, y la temperatura, qué fea me quedó esa T, esperen, temperatura, la vamos a
obtener en la prueba. Vamos a utilizar un termómetro para obtener la temperatura. Así que con estos dos valores vamos a obtener el valor de K para cada medición. Vamos a sacar la profundidad efectiva, vamos a tomar también el tiempo y así de fácil podemos obtener el diámetro de las partículas. Es súper interesante cómo con algo tan sencillo podemos conocer las partículas tan pequeñas del suelo, y esto se basa en la ley de Stokes, es decir, la velocidad con la cual se sedimenta el suelo. Les comento que para la preparación del material es la norma ASTM D421, que es la preparación de muestras de suelo seco para análisis de tamaño de partícula y determinación de las constantes del suelo. Las constantes del suelo lo vamos a obtener en la siguiente práctica. Entonces, con la norma D421, y pueden consultar cuáles son las especificaciones para obtener la muestra para esta práctica. Bueno, nos indica que para el caso de las arcillas, que en este caso es el suelo que nosotros estamos analizando, para el caso de arcillas o limos vamos a necesitar 50 gramos de muestra. ¿Cómo vamos a obtener esta muestra? Bueno, ustedes en la práctica previa, en la práctica número 5, lo que ustedes hicieron fue pasar su material por la malla número 200. Ya sabemos que todo el material que pasa a la 200 son finos, es decir, limos y arcillas. Entonces, todo este material ustedes lo pasaron con agua, mediante agua. Mis gotas parecen corazones. Hicieron pasar las partículas por la malla 200 y todo este material lo dejaron en una cubeta. Lo dejaron sedimentar y todo este material ustedes lo obtuvieron y lo colocaron en unos frascos. Bueno, en unos recipientes de metal. Este suelo que se deja en esos recipientes, lo que se hace es que se colocan en el horno. Los metemos en el horno de secado por un tiempo mínimo de 72 horas. Entonces lo tenemos aquí por 72 horas y vamos a obtener el material seco, es decir, tenemos un material fino que pasó la malla 200. De ese material que tienen ustedes seco van a obtener 50 gramos. Esos 50 gramos son los que vamos a utilizar para esta prueba. Como en este caso nosotros queremos medir el tamaño de partículas, es importante que no se formen grumos, porque si no, pues no vamos a saber exactamente el tamaño que tienen esas partículas. Por lo tanto, necesitamos utilizar un defloculante. Este defloculante nos va a permitir que las partículas se dispersen. Entonces, para poder dispersar este material, vamos a utilizar hexametafosfato de sodio. Lo que vamos a hacer con el hexametafosfato de sodio es que vamos a disolver 5 gramos de hexametafosfato de sodio con 125 mililitros de agua. Esto va a representar una concentración al 4%. Entonces vamos a tener un vaso de precipitado, el cual va a tener 125 mililitros de agua y le vamos a agregar 5 gramos de hexametafosfato de sodio. Lo vamos a mezclar y esto que quede aquí va a ser nuestro defloculante. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar en un recipiente nuestros 50 gramos de suelo seco y le vamos a agregar esta mezcla. ¿Ok? Le vamos a agregar nuestro defloculante a una concentración del 4% y vamos a dejar que esta mezcla esté por un periodo de al menos 16 horas. ¿De acuerdo? Entonces el hexametafosfato de sodio, esta concentración nos va a permitir que las partículas del suelo se dispersen y no se formen grumos. Una vez que ya pasaron 16 horas con su recipiente con suelo y nuestra mezcla de hexametafosfato de sodio, entonces ahora sí ya estamos listos para comenzar con la prueba. Es importante recalcar que hay que hacer ciertas correcciones que voy a explicar a continuación. Entonces nuestra ecuación clave aquí es D es igual a K por la raíz cuadrada de L sobre T. Entonces esta ecuación estrella nos va a dar el diámetro de nuestras partículas de suelo. Ya sabemos cómo obtener K, simplemente necesitamos dos parámetros, que es el peso específico de sólidos y la temperatura. Esta temperatura la vamos a obtener cuando hagamos las mediciones, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, que es cuando ya realizamos la prueba. ¿Qué es el parámetro L? El parámetro L es la longitud efectiva. ¿Qué es la longitud efectiva?
Bueno, para esto tengo que hacer un dibujo del densímetro. Cabe aclarar que esta prueba se llama prueba del hidrómetro porque en inglés se dice hydrometer, pero en español se le llama densímetro. Nada más que pues se le ha quedado el nombre de hidrómetro, así que vamos a dibujar este aparato. El densímetro tiene un cuello de vidrio, todo es de vidrio en la parte exterior, tiene esta forma y al final una bolita. Ok, este es nuestro densímetro, tiene una marca superior que marca 0 y en la parte de arriba son números negativos y del 0 hacia abajo son números positivos. Entonces, la marca final es 60. Por lo tanto, nuestro densímetro tiene 60 rayitas, del 0 hacia abajo. Los valores que vamos a definir son los siguientes. Del 0 tenemos una línea así, y el valor que va desde la marca del 0 hasta el 60, uy, me quedó un poquito chueca, se conoce como L1, L1. Ahora, la distancia que va del 60 hasta la parte inferior se conoce como L2, L2. Y finalmente, la distancia que hay de la parte superior hasta la mitad del densímetro, bueno, de esta sección del bulbo, tenemos que de aquí a aquí, este es el valor de L, es decir, la longitud efectiva. Por lo tanto, si recordamos nuestra ecuación principal con la cual vamos a obtener el diámetro, necesitamos conocer esta longitud efectiva. Así que hay una ecuación para obtener L. L es igual a L1 más 1/2 de L2 menos el volumen del densímetro entre el área. Vamos a ver término por término en esta ecuación qué significa cada cosa. Analizando la ecuación parte por parte, nosotros tenemos L1. ¿Qué es L1? Aquí vemos en el densímetro que L1 es la distancia que va del 0 al 60. Es importante recalcar que esta distancia no va a ser constante. ¿Por qué? Cuando nosotros hagamos nuestra medición, ¿qué es lo que va a ocurrir? Imagínense que vamos a tener una probeta de 1000 mililitros. Entonces, en esta probeta nosotros vamos a tener nuestro suelo con agua, vamos a tener aquí nuestra mezcla y vamos a introducir este densímetro en esta probeta, ¿cierto? Entonces vamos a tomar mediciones a diferentes tiempos, así como con un termómetro. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos un termómetro a un tiempo de, no sé, algún objeto, nos da una temperatura 1 y nos va a dar una marca en el termómetro. Pero si dejamos pasar ese tiempo y, por ejemplo, se enfría o se calienta, pues la temperatura que nos va a marcar el termómetro va a cambiar. Lo mismo ocurre con el densímetro. Cuando nosotros coloquemos el densímetro en esta probeta, nos va a marcar una lectura inicial, es decir, vamos a tener la línea del agua y el densímetro va a estar flotando y va a marcar en un valor de 0 a 60 o incluso puede marcar valores negativos. Y conforme vaya pasando el tiempo, como las partículas se van sedimentando y lo que estamos utilizando es un densímetro que precisamente se basa en la densidad de esos sólidos para darnos una lectura, conforme se van sedimentando las partículas, el valor de L1 va a cambiar. ¿Por qué? Porque L1 lo estamos tomando desde la lectura que nos dé el densímetro. Entonces, si yo este densímetro lo tengo aquí, imaginemos que esta es la línea del agua, pues mi valor de L1 sería de 0 a 60. Pero si para el tiempo 2 o dentro de 5 minutos o los diferentes tiempos, que lo voy a explicar un poquito más adelante cómo son los tiempos, si para el siguiente tiempo me marca la línea de agua aquí abajito, entonces L1 va a ser diferente. Entonces, para cada lectura, nuestro L1 va a ir cambiando. Por lo tanto, este valor que tenemos aquí va a depender de la lectura que nos dé. Ok, ahora tenemos L2. L2 es un valor constante. L2 va de la marca final de nuestro densímetro hasta la marca de 60. Entonces, como nuestro densímetro no va a cambiar con el tiempo, no se va a hacer más grande o más chico, esto sí es constante, ¿vale? Este L2 es constante, siempre va a valer lo mismo. Y ahora tenemos el término final.
el volumen del densímetro dividido entre el área. Nosotros sabemos que volumen entre área que nos da una distancia. Le estamos restando una distancia, lo cual tiene sentido porque estamos hablando de distancias. ¿Cómo calculamos el volumen de este densímetro? Pues muy fácil. Utilizamos el principio de Sabemos que la historia dice que se metió a la bañera, entonces cuando se metió desplazó agua y así supo que el volumen de su cuerpo era igual al agua desplazada. Así que muy fácil, vamos a tener nuestra probeta, vamos a llenarla con agua hasta cierta marca, por ejemplo, no sé, vamos a llenarla hasta la marca de 600 mililitros. Vamos a introducir este densímetro a la probeta y ¿qué va a ocurrir? El nivel del agua va a subir. Entonces, suponiendo que esto sube a, no sé, 650 mililitros. Entonces sabemos que la diferencia es igual al volumen desplazado de este objeto. Por lo tanto, tendríamos que 50 mililitros equivale al volumen. De esa forma podemos obtener este valor. Y finalmente el área. ¿Qué es esta área? Esta área se refiere al área transversal de la probeta que vamos a utilizar para la prueba. Así que esta misma probeta, ¿cómo puedo calcular esta área? Bueno, muy fácil. Para calcularla, lo que vamos a hacer es que nuevamente nosotros sabemos que para calcular un área, ¿a qué es igual el área? El área es igual a volumen entre distancia. Si yo, por ejemplo, vamos a imaginar que aquí son ahora 700 mililitros, que de 600 a 700 mililitros tengo un volumen de 100, ¿cierto? Imaginemos que aquí abajo no hay nada y aquí arriba tampoco, que solo estoy analizando el volumen que cabe en este pedacito. Yo sé que ese volumen, 100 mililitros, ¿cierto? Que es la diferencia entre 700 y 600. 100 mililitros es igual a 100 centímetros cúbicos. Yo sé que el volumen es 100 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el valor de la distancia? Bueno, la distancia la vamos a obtener muy fácil tomando un vernier y vamos a ver cuántos centímetros hay de la marca de 600 a 700. Imaginemos que esta distancia es de 3.8 centímetros. Entonces, ¿cómo calculo el área transversal? Pues muy fácil, los 100 centímetros cúbicos que corresponden al volumen de esta sección dividido entre la distancia, que es 3.8 centímetros. Por lo tanto, hacemos los cálculos. Voy por mi calculadora porque no sé hacer cálculos muy rápido, que digamos. Ok, hacemos 100 centímetros cúbicos entre 3.8 nos da 26.3. El área transversal de esta probeta es de 26.3 centímetros cuadrados. Aquí tenemos centímetros cúbicos en 3 centímetros cuadrados. Así que de esta forma muy sencilla podemos obtener todos los parámetros que necesitamos para obtener la profundidad efectiva L. Bueno, ahora vamos a hablar de un pequeño detalle que tiene la longitud L1. Esta longitud L1, como quedamos, es la que nos va a marcar nuestro densímetro, pero tiene unos detallitos. Hay que hacerle 3 correcciones a este valor de L1. Estas correcciones son corrección por temperatura, corrección por menisco y corrección por defloculante. ¿En qué afecta estos valores? Bueno, estos valores afectan directamente a L1 y vamos a verlos un poquito más a detalle. Nosotros, como dijimos, vamos a tener una lectura de L1, pero cabe aclarar que cuando nosotros estamos haciendo la lectura, también vamos a tomar lecturas de temperatura de nuestra mezcla de suelo, porque la temperatura también afecta al valor. Entonces existe una tabla que pueden encontrar en la norma en la cual, dependiendo el valor de temperatura, por ejemplo, aquí vamos a tener nuestras lecturas, temperatura y valor de L1. Entonces, dependiendo el valor que tengamos de temperatura, va a ser el valor de corrección de temperatura CT. Imaginemos que nos da una lectura de 40. Esta lectura de 40 se tiene que corregir por el valor de corrección de temperatura que nos dé. También corrección por menisco y corrección por defloculante. Así que para este valor simplemente nos vamos a la tabla, ingresamos con el valor de temperatura
y obtenemos el valor de CT. Ahora, ¿qué es el valor de corrección de menisco? Ustedes recordarán que debido al efecto de tensión superficial se genera una curvatura cuyo ángulo depende del líquido que estemos manejando. Esta curvatura lo que va a hacer es que cuando nosotros tomemos la lectura, tenemos dos posibles lecturas: tomar la lectura de la parte superior o tomar la lectura de la parte inferior. Esto es algo que ya habíamos visto en la práctica de peso específico relativo de sólidos, en donde decíamos que el valor que se tiene que tomar es el valor que hay en el menisco. Así que cuando nosotros hagamos la prueba, va a ser muy difícil poder obtener el valor aquí. ¿Por qué? Porque imaginen que esta es nuestra probeta y esto va a ser una mezcla de agua con suelo. Entonces, cuando nosotros metamos aquí nuestro densímetro para poder obtener ese valor, nosotros no vamos a poder ver el menisco porque esto va a ser agua con suelo. Va a estar muy oscuro, no se va a ver nada. Entonces, el valor que vamos a tomar es el valor superior. Por lo tanto, hay que hacer una corrección, ya que el valor real no es este. El valor real es el que está aquí abajo. Entonces, ¿cómo hacemos esta corrección por menisco? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una probeta de 1000 mililitros. Vamos a colocarle agua hasta una cierta medida, no importa en realidad la medida. Vamos a introducir nuestro densímetro. Vamos a poder ver la lectura que hay en el menisco y la lectura que hay en la parte superior. ¿Por qué? Porque esto es transparente, va a ser solamente agua, no le vamos a poner suelo. Entonces, imaginemos que aquí me da una lectura de 41 y en la parte superior me da una lectura de 40.5. Recordemos que los valores van de arriba hacia abajo. El 0 está arriba, el 60 está abajo. Entonces, la corrección por menisco CM sería igual a 0.5, que es esta diferencia. Así obtenemos este valor. Finalmente, ¿cuál es la corrección por defloculante o corrección del cero? Como ustedes recuerdan, al inicio de la clase les comenté que es necesario utilizar un defloculante, que es el hexametafosfato de sodio, para que no se hagan grumos, para poder disolver nuestro suelo. Cuando nosotros colocamos el hexametafosfato de sodio en la mezcla, va a haber una modificación, entonces tenemos que tomar esto en cuenta. Así que para obtener esto también es muy sencillo. Vamos a tomar nuestra probeta y vamos a colocar agua. Esta agua debe ser destilada según la norma. Entonces colocamos el densímetro en el agua destilada y nos va a dar una lectura. Imaginemos que la lectura es de 0, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer después es que vamos a tomar en un recipiente la mezcla de hexametafosfato de sodio en una concentración del 4%. Como lo habíamos mencionado antes, son 5 gramos de hexametafosfato de sodio con 125 mililitros de agua. Entonces hacemos esta mezcla. Ya que tomamos esta lectura, vamos a tomar nuevamente una probeta con agua, le vamos a incluir a esta agua la mezcla de hexametafosfato de sodio. Aquí no se preocupen de que la lectura del agua tenga que ser la misma aquí y acá. De hecho, a esta misma agua le ponen la mezcla y no hay problema. ¿Por qué? Porque la lectura del densímetro no depende de cuánta agua tengamos en nuestra probeta. Nosotros podemos tener 100 mililitros o 1000 mililitros y la lectura es la misma. Pero lo que vamos a hacer ahora es modificar esta agua destilada incluyendo el hexametafosfato de sodio. Eso va a hacer que cambien las propiedades del agua. Entonces, como las propiedades ya no son iguales, lo que vamos a hacer es que colocamos aquí la mezcla de hexametafosfato de sodio, vamos a tomar la probeta por las orillas y vamos a hacer movimientos de esta forma. Esto lo vamos a hacer por un periodo de 1 minuto y después lo colocamos en una superficie plana. Esto es importante porque si tu superficie está chueca, pues puede que el valor no lo tomes bien. Y nos va a dar un valor, por ejemplo 7. Podemos ver que la diferencia en el densímetro nos está dando 0 y 7, por lo tanto CD es 7. Si aquí nos hubiera dado un valor de 2 y aquí de 5, pues entonces CD sería igual a 3.
que es esa diferencia. Así que finalmente estas son las tres correcciones que vamos a tener para el valor de L1. Finalmente el valor de nuestra lectura quedaría de la siguiente forma. La lectura corregida va a ser igual a la lectura real, es decir, la lectura que vamos a obtener en la prueba, más la corrección por temperatura. En realidad, el signo de la corrección por temperatura nos lo va a dar la tabla. Dependiendo de la temperatura que tenemos, nos va a decir si este es un signo positivo o negativo. Ahora, la corrección del defloculante es negativa. ¿Por qué? Si recordamos, nuestro densímetro tiene la marca de 0 arriba y 60 abajo. Entonces, cuando nosotros colocamos el defloculante en la mezcla, cambia la densidad. Por eso la medición del densímetro es diferente. Así que nosotros al momento de tener el defloculante, el valor va a estar más abajo. Por ejemplo, si nos da 7, quiere decir que el defloculante marca 7 cuando en realidad sin defloculante la medida debería de ser 0. Por lo tanto, si es 0 y tenemos 7, a nuestra lectura hay que restarle estos 7 para que quede 0. Por eso es que la corrección del defloculante es negativa. Y finalmente la corrección del menisco es positiva, ya que si recordamos, al momento de tomar la lectura, esta es la lectura que estamos tomando, pero esta debería ser la lectura real. Entonces, si aquí tenemos un valor de 0 y nosotros estamos tomando 0 como el valor real, pero el valor que tiene que ser corregido en realidad debe de ser 1, entonces a este 0 hay que sumarle 1, el valor de corrección, para que sea ese valor corregido. Por eso la corrección por menisco es positiva. Espero no haberles hecho bolas con esto, que quede claro. Y ahora sí nos vamos con la parte de la prueba. Ahora vamos a la parte de la realización de la prueba. Ya llegamos al momento que estaban esperando. Para comenzar la prueba, nosotros vamos a tener el suelo que preparamos previamente, el que dejamos 16 horas reposando junto con el defloculante. Entonces nuestro suelo ya va a estar disperso. Sin embargo, la norma nos indica que necesitamos utilizar un aparato de agitación para que las partículas queden completamente homogéneas y dispersas sin grumos. Lo que vamos a hacer es utilizar el aparato de agitación. La norma indica dos tipos de aparatos A y B. El que nosotros utilizamos en el laboratorio normalmente es uno que se parece como donde se hacen malteadas, que es simplemente un bote de metal en donde vamos a colocar el suelo. Este es el suelo que se dejó reposando durante 24 horas con 5 gramos de hexametafosfato de sodio en 125 mililitros de agua destilada. Vamos a colocar la mezcla de suelo y hexametafosfato de sodio en el vaso para licuarlo. Es muy importante que cuando ustedes trasladen el suelo al aparato de agitación, que no pierdan material, porque esos 50 gramos necesitamos que sigan siendo 50 gramos, ya que este valor, si nosotros perdemos material, va a cambiar y no vamos a saber cuánto cambió. Si se quedan partículas de suelo aquí, utiliza una piseta con agua para trasladarlas a donde está el recipiente, ¿sale? Para que no se te quede nada de suelo, eso es súper importante. Así que una vez que tenemos todo el suelo con el defloculante en nuestro aparato de agitación, vamos a agitarlo y después de agitarlo vamos a pasar esta mezcla a una probeta de 1000 mililitros. Esta probeta que ya hemos estado utilizando durante toda la explicación. Bueno, vamos a colocar el suelo aquí y nuevamente es muy importante que en el recipiente del aparato de agitación no se te quede ninguna partícula de suelo para que sigamos teniendo nuestros 50 gramos. Una vez que tienes la mezcla de suelo con defloculante en la probeta, lo que vamos a hacer es aforar. Entonces lo que vamos a hacer es a nuestra mezcla que ya tenemos en la probeta le vamos a agregar más agua hasta la línea de 1000 mililitros. Esto significa aforarlo.
Después de que ya tenemos nuestra probeta aforada, lo que vamos a hacer es un proceso de agitación. Esta parte es importante, así que si puedes practicar antes te lo recomiendo. Vas a tomar la probeta y la vas a tapar con tu mano. Entonces vas a tener tapada la parte de arriba con tu mano y también abajo. Vas a hacer movimientos de esta forma durante 1 minuto. Este proceso ya lo habíamos hecho antes cuando hicimos la corrección por defloculante. Pero aquí es muy importante que practiques antes porque si no tapas bien la probeta se te va a salir suelo. Y como dijimos, no queremos perder suelo. Así que hay algunas probetas que ya tienen unas tapas, con lo cual es mucho más sencillo, pero hay algunas probetas que no. Entonces yo te recomiendo que la probeta que utilices no tenga piquito. Hay unas probetas que tienen como un piquito, trata de que no lo tenga, que sea redonda, porque por ese piquito se puede salir. Otra cosa que puedes hacer es utilizar un plástico de emplaye, pero que esté súper bien sujeto para que no se salga. Por eso es importante que practiques antes para ver si te funciona más solo con la mano o con el emplaye. Ya que hayas practicado, ahora sí lo vas a hacer con el suelo. Obviamente esto de practicar hay que hacerlo antes para no perder tiempo, porque aquí ya agitamos el suelo, entonces no hay que dejarlo mucho tiempo porque si no la agitación pues no tuvo ningún sentido. Así que hacemos el procedimiento de agitar por 1 minuto, lo colocamos en una superficie plana y colocamos el densímetro. Vamos a poner un cronómetro. En el momento en que ponemos el densímetro, echamos a andar el cronómetro y vamos a tomar la lectura a los 20, 40, 60, 120 y 180 segundos. Como pueden ver, las lecturas son muy rápidas, no podemos distraernos. Es importante poner atención para que cuando el cronómetro nos marque los segundos, nosotros ya tengamos la lectura. Y al mismo tiempo de que tomamos lecturas con el densímetro, también tenemos que tomar lecturas con el termómetro. Vamos a tener una lectura del densímetro con la temperatura. Así que este proceso lo realizamos 2 veces, vamos a tener 2 tablas y finalmente vamos a hacerlo una tercera vez. Nuevamente agitamos, sacamos nuestra tercera tabla, pero aquí ya vamos a dejar que el cronómetro siga y siga. Ya no vamos a hacer procesos de agitado ni nada, lo dejamos en una superficie plana. Es importante que sea en un lugar donde nadie lo vaya a mover, porque recuerden que la velocidad de sedimentación es lo que nos está dando los diámetros, entonces no se puede mover de lugar. Para la tercera ocasión dejamos que el cronómetro siga y vamos a tomar las siguientes lecturas. Vamos a tomar lectura a los 4, 8, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas y finalmente 48 horas. Así que esta prueba tarda 2 días en darnos los resultados finales. ¿Qué vamos a hacer con el densímetro? Porque nosotros no podemos dejar el densímetro en la mezcla de suelo, sino que vamos a tener 2 probetas. La probeta que tiene la mezcla de suelo y vamos a tener otra probeta al lado que tenga solamente agua. Nosotros tomamos, por ejemplo, la lectura de los 4 minutos, coloco mi densímetro, lo saco con cuidado y lo dejo en la otra probeta con agua. Tomo la lectura de temperatura, me voy, el densímetro se va a quedar en la probeta con agua y regreso para tomar la lectura de los 8 minutos, 15 minutos y así. El densímetro lo vamos a dejar flotando en nuestra probeta con agua. De esta forma terminamos el procedimiento, así que ahora vamos